nuestro hermano Jarek, que nos va a acompañar y con la palabra del Señor en este tiempo. Gracias. Gracias. Muy buenos días, hermanos, con todos ustedes. Vamos a orar al Señor que nos guíe en esta mañana. Oremos. Gracias, Señor, porque hoy una vez más nos permites estar aquí, Señor, para meditar en tu palabra juntos. Ahí, Señor, donde tú has dejado tu palabra, Señor, justo en el corazón, en el centro de tu iglesia, que la tenemos ahí, Señor, para meditar en ella juntos como hermanos, alentarnos y desafiarnos, Señor, en lo que aprendemos de ella. Gracias, Señor. Gracias, guíanos esta mañana, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy muy temprano estuvimos con un grupo de hermanos en la clase de discipulado y estuvimos reflexionando sobre la permanencia y constancia en el aprendizaje de la palabra del Señor, y que una de las cuestiones que tenemos que replantear en nuestra manera de leer la Biblia y aprender de la Biblia como iglesia es que debemos sacar de nuestra mente esa perspectiva de que uno estudia la Biblia para terminar un programa. Realmente el aprendizaje de la palabra del Señor está en el mismo corazón del mandamiento del Señor: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y saben, hermanos, desde esa perspectiva no hay caducidad del aprendizaje de la palabra del Señor, ni menos hay graduaciones. El día que nos graduamos es el día que partimos a la presencia del Señor. Entonces ahí vamos con honores, en honores a que Cristo nos ha proporcionado. Y esta debe ser siempre nuestra perspectiva cuando leemos la Biblia juntos. Siempre estamos aprendiendo. Sea cual sean los años que tenemos en la fe cristiana, siempre estamos aprendiendo, porque el mismo acto de abrir la Biblia y leerla, como lo vamos a hacer el día de hoy, es realmente una bendición de parte del Señor. Y somos nosotros bendecidos porque escuchamos lo que Dios quiere para nosotros. Así es que desde esa perspectiva, sigamos reflexionando y aprendiendo sobre temas relacionados cómo hacemos iglesia, que es lo que venimos hablando. El hermano Pablo introdujo esta secuencia de temas de cómo hacemos iglesia. Y el tema de hoy que vamos a conversar es un tema, gracias a Dios, sencillo. Sencillo, ¿por qué? Porque en este momento vamos a reflexionar en algunas partes de la Biblia con respecto al tema, algunas recomendaciones con respecto a relación al tema. Sencillo en el sentido porque ya ustedes la primera parte de este tema que vamos a ver ya lo han vivido. Es decir, lo que normalmente llamamos aquí en el centro bíblico la primera parte, aunque no sé si hay la primera y la segunda, pero lo que hacemos al comienzo cuando venimos a la iglesia. ¿Qué hacemos aquí, hermanos, como iglesia? ¿Qué hacemos? La cena del Señor. Entonces, lo que hemos hecho hace un momentito, hoy vamos a reflexionar con respecto a lo que acostumbramos a hacer aquí en esta congregación con respecto a la cena del Señor. Y vamos a estar hablando entonces sobre la cena del Señor en este momento. Y voy a traer a colación algunas preguntas que normalmente ocurren cuando estamos tratando este tema, y vamos a tratar de ir contestando estas preguntas para que así nosotros podamos tener un entendimiento un poquito más particular del tema en relación a este tópico, en relación a la iglesia centro bíblico. Entonces, cuando estamos pensando en cómo hacemos iglesia, hermanos, el tema que hoy vamos a tratar de cómo hacemos iglesia en relación a la Santa Cena, lo que normalmente estamos haciendo y vamos a hacer de aquí en adelante es de que nosotros reflexionamos en la palabra del Señor, que es la fuente de datos que nosotros encontramos, para decir
sostener lo que nosotros hacemos como congregación. Pero ese proceso es un proceso particular porque como Iglesia Centro Bíblico Trujillo, aquellas visitas que nos honran con su presencia el día de hoy, estás en una iglesia que se denomina el Centro Bíblico Trujillo y aquí leemos la palabra de Dios, entendemos sobre este tema de la Santa Cena, pero particularmente tenemos algunas cuestiones prácticas en relación a este tema y eso lo voy mencionando casi al final. Entonces, cuando decimos que lo que vamos a hablar hoy sobre la Santa Cena, en realidad es un tema que está en el mismo corazón de la iglesia. Decimos que está en el mismo corazón de la iglesia porque está en dirección al tema de la iglesia. El primer tema que hemos tratado también tiene que ver con el tema de la iglesia y hemos visto un tanto en relación a cómo se gobierna la iglesia. Y hemos estado diciendo que en esta congregación nosotros, el gobierno de la iglesia es singular o plural. Plural, ok. ¿Cuál es el término que normalmente usamos para referirnos a las autoridades aquí en esta iglesia? Ancianos. Aunque el único anciano realmente es Pablo. Yo soy joven. No, Pablo. Con Pablo estamos ahí en la edad, ¿no? Y aunque algunos hermanos empezaron a usar hermanos, yo no sé de qué decirte, anciano, pastor u obispo. Entonces, no, la idea tampoco es que nosotros vayamos confundidos de estos temas que hablamos sobre el término que se usa en el Nuevo Testamento para ancianos, pastores o obispos, pero lo que venimos constantemente diciendo es de que en relación al gobierno de esta congregación y particularmente las iglesias conocidas como los hermanos libres, usamos la expresión ancianos para referirnos a las autoridades de la iglesia y siempre están en plural. Y por eso es que normalmente en cualquiera de nuestras congregaciones donde ustedes asistan van a encontrar de 2 para arriba con respecto a los ancianos y que, bueno, esperemos que seamos ancianos en todo el sentido de la palabra que se menciona. Entonces el tema que hemos visto la semana pasada tiene que ver con esta parte de la iglesia con respecto al gobierno. Hoy vamos a ver el tema de la Santa Cena, que tiene que ver con la iglesia, pero esto está más relacionado al tema de culto. ¿Qué es lo que nosotros entendemos por culto? Por reunirnos como congregación cada primer día de la semana, como hoy, domingo. ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué celebramos la Santa Cena todos los domingos? ¿Por qué lo hacemos como lo hacemos? ¿Por qué los hermanos, el que dirige el culto dominical, viene y organiza todo y dirige toda la cena? ¿Por qué no lo hace un oficial? Hablando en términos que se usan en otros círculos. ¿Por qué lo hacemos? Pero ¿saben qué, hermanos? Una de las cosas que ustedes deben y todos nosotros debemos tener cuando abordamos este tipo de temas, siempre hay que hacerlo con humildad. Con humildad. ¿Por qué? Porque lo que nosotros no queremos en este momento es decir lo que pensamos y lo que hacemos con respecto a estos temas para que tú y yo vayamos a estar juzgando, menospreciando o señalando a otra congregación que tiene otra forma de entender el mismo tema. No es la intención. En ningún lado. No es la intención de esto. Sencillamente vamos a revisar lo que dice la palabra del Señor con respecto a este tema y vamos a estar reflexionando el día de hoy sobre la Santa Cena. Entonces, el tema de la Santa Cena, una vez más quiero decirles que está justamente dentro de lo que es la iglesia. Pero cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de un término muy grande. La iglesia grande, la iglesia donde está en todos lados. Pero cuando hablamos de iglesia, estamos pensando más en la iglesia local, como lo estamos usando ahora. La iglesia local tiene propósitos definidos y se desarrollan varias actividades dentro de la iglesia, como la enseñanza de la Biblia, el compañerismo, la oración, la predicación, la adoración, el cumplimiento de las ordenanzas, como es el bautismo y la Santa Cena, su gobierno en cuanto a la iglesia, cómo se gobierna, otra vez el tema de las ordenanzas, Santa Cena y bautismo, el culto y los dones espirituales.
Todos esos temas están relacionados con lo que es una congregación local. De todas estas prácticas que acabo de mencionar, predicación, enseñanza, adoración y otros temas relacionados como la oración y todo lo demás, de todos los temas que acabo de mencionarles, hermanos, el Señor ordenó dos de ellas, que tiene que ver con el bautismo y la Santa Cena. El Señor expresamente habló, en relación a este tema, en relación al bautismo y la Santa Cena, y estas dos prácticas nos identifican con nuestro Señor. Quiero empezar hablando de este tema, de esta identificación que hay del creyente en relación con nuestro Salvador. Una de ellas tiene que ver con el bautismo, que no es el tema de hoy, pero lo menciono. Pero la Santa Cena es una práctica de la iglesia local, de la iglesia de Cristo, que nos identifica con nuestro Señor. Y esto realmente tiene que ser contundente para ti y para mí, para la manera de cómo entendemos sobre el tema y cómo nosotros la practicamos como iglesia local. En ese sentido, entonces, el texto que voy a estar usando para reflexionar sobre esto es la manera como el apóstol Pablo recibió del Señor, porque es lo que dice en 1 Corintios 11, que es el texto que siempre lo leemos cada mañana cuando estamos participando en la cena del Señor. Leemos 1 Corintios capítulo 11, y esta primera parte, lo que vamos a ver es la institución de la Santa Cena. Algunas veces, en otros lugares lo llaman la Cena del Señor. Otros lo llaman la comunión. Y algunos más osados dicen, bueno, no debería ser la Santa Cena porque lo hacemos en la mañana, debería ser el Santo Desayuno. Y entonces, para que sea Santa Cena, tiene que ser en la noche. Bueno, cualquiera sea la práctica de una congregación en relación a su reflexión sobre esta, lo que nosotros estamos refiriéndonos es a algo que el Señor Jesús mismo lo instituyó. En lo que dice capítulo 11, versículo 23. La palabra del Señor dice así. El apóstol Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, por eso se habla de la Santa Cena, porque este evento se desarrolló justamente en la tarde-noche, dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, ¿qué dice? Tomó el pan y después tomó la copa. Este es en el relato del apóstol Pablo, mucho tiempo después de que Cristo ya ascendió. Pablo recoge del Señor, el mismo Señor lo instruye, y él dice que la noche que fue entregado, el Señor hizo esto, tomó pan y tomó la copa. Y cada vez que los creyentes se reúnen, entonces ahí está el asunto de que cuando nosotros decimos que la institución de la cena del Señor lo hizo nuestro propio Salvador. Todas las veces que ustedes comen este pan y beben esta copa, está en relación a las palabras del Señor Jesús, que Él mismo la instituyó y la iglesia lo celebra en el culto cada primer día de la semana, y esto lo podemos corroborar con textos como Hechos 27, aunque lo vamos a volver a leer este pasaje, pero voy a leer lo que dice Hechos 27. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Y esta está una indicación directa a lo que la iglesia del siglo I, la iglesia del Nuevo Testamento, hacía con respecto a esta ordenanza del Señor. La recibieron del Señor, fue instituida por el Señor, y la iglesia lo practicaba cada primer día de la semana. Pero algunas veces nosotros estamos diciendo, pero ¿por qué? Vamos a llegar al punto de por qué lo hacemos cada domingo, cada vez que nosotros nos reunimos como congregación. Pero está esa pregunta que decimos, pero esto ya aburre. ¿No le ha pasado a usted eso? Esto es medio cansado. Cada primera semana estamos celebrando la cena.
Y algunos dicen, bueno, esta rutina nos puede traer algunos problemas de que no estamos entendiendo qué es exactamente lo que estamos haciendo. Y es como que algo rutinario y sin valor, sin nada. Pero el texto que vamos a revisar ahora nos debe cambiar nuestra perspectiva, porque el texto que vamos a leer en este momento pone la práctica de la cena del Señor como institución del Señor, lo pone desde una perspectiva viva, relacional, y desde una perspectiva que los creyentes deben estar con ese fuego en el Señor. Obviamente estoy hablando desde la perspectiva del Espíritu Santo, y con ese mismo sentir lo están viviendo la cena del Señor. Dice el mismo texto, 1 Corintios capítulo 11, y vamos a leer el versículo 26, expresamente el versículo 26, y pon mucha atención en este texto. Después de mencionar el Señor Jesús, en este caso, en palabras del apóstol Pablo, lo que tiene que hacer con el pan, después con la copa, dice el versículo 26. Dice, así pues, todas las veces que comen este pan y beben esta copa, dice, la muerte del Señor, ustedes lo anuncian hasta que Él regrese. Hasta que el Señor regrese. Pero pregunta usted, ¿nosotros celebramos una santa cena de un Señor que va a regresar y que no está? ¿O somos la iglesia de Cristo que tenemos el Espíritu de Dios? Y nosotros somos una iglesia viviente. Y cuando me refiero a una iglesia viviente, no me estoy refiriendo que iglesia esté en relación a las paredes de esta congregación, sino cada uno de nosotros. Entonces, cuando pensamos en la cena del Señor, tenemos que tener una idea de pasado, presente y futuro. Es decir, cuando nosotros estamos celebrando la cena del Señor, tenemos que tener esos tres elementos en perspectiva. Es decir, cuando nosotros estamos justo para participar de la cena del Señor, tenemos que pensar de que no es un evento como cualquier evento o como cualquier práctica que nosotros lo hacemos. Porque es una práctica que está en conexión con la misma gracia de Dios. Porque recuerden que lo vamos a ver un momentito sobre lo que nosotros hacemos con el pan y la copa. Está en conexión con lo que Dios en su maravilloso plan diseñó para la iglesia, y dentro de ellos tiene que ver con su propio corazón, expresando una gracia al ser humano. En ese sentido, hay muchas cosas que nosotros practicamos dentro de la congregación que son expresiones de la gracia de Dios, que nos permite como creyentes vivir, estar juntos, y que nuestra comunión como creyentes no sea una comunión como de un club social. Porque nosotros estamos conectados unos a otros por la presencia del Espíritu Santo, con la bendición del Señor, y nuestra comunión como creyentes es una comunión de santos redimidos en el nombre de Cristo. Entonces, cuando estamos pensando de esa manera, tenemos que recordar en el pasado, en el presente y el futuro. ¿Por qué? Porque el texto que acabo de leer dice, así pues, todas las veces que ustedes comen este pan y beben esta copa, dice, ¿qué cosa nosotros anunciamos? La muerte. La cena del Señor pareciera una proclamación, parecía un mensaje sin palabras, o sea, el mismo acto, ¿no? La muerte. Significa que cuando nosotros estamos en la cena, automáticamente en el Señor, con la guía de su Espíritu, nosotros retrocedemos al pasado. ¿Exactamente a dónde? ¿A dónde retrocedemos? A la cruz. A la cruz de Cristo, donde los pecados nuestros han sido perdonados, según 2 de Pedro 1:9. Mire la trascendencia que tiene que ver con esta práctica. Nos traslada hacia el pasado, a la cruz de Cristo,
donde nuestros pecados, hermanos, han sido perdonados por pura gracia. Nos ubica en el presente, porque dice que la muerte del Señor ustedes anunciáis. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Significa que en el momento ahora, en el presente, nuestra función como testigos de Cristo está vigente. Miren lo que está diciendo acá. O sea, nosotros nos trasladamos hacia el pasado, a la muerte de Cristo, a la cruz de Cristo, pero a la vez nosotros somos iglesia viviente con el Espíritu del Señor, con el mensaje de Cristo, que nosotros ahora lo estamos, diríamos, practicando en la cena del Señor, la muerte del Señor, pero a la vez ese constituye nuestro mensaje, el Evangelio mismo. Estamos nosotros en el presente con esta función de ser testigos de Cristo, Hechos 1:8. Y a la vez el evento dice, y así pues todas las veces que comen este pan y beben esta copa, la muerte del Señor Jesús anuncian hasta que regrese, nos adelanta hacia el futuro con la esperanza gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, conocido como la segunda venida. Ustedes pueden corroborar esto en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. Mira entonces la profundidad de la proclamación que constituye la cena del Señor. Nos da un vistazo hacia el pasado, hacia el presente y hacia el futuro. Un recuerdo y una proclamación tan viva que no solamente queda en el tema del recordatorio, de simplemente hacer una simulación de algo, porque no es así. Es un recuerdo vivo y una proclamación viva, porque estamos hablando del Evangelio. El partimiento del pan nos recuerda que todo su cuerpo fue entregado por el Señor en aquella cruz en favor de cada uno de nosotros. Y la copa del nuevo pacto nos ratifica el nuevo pacto, aquel pacto que consistió en la muerte horrible de Cristo con la finalidad de perdonar nuestros pecados. Eso es lo que dice expresamente el Evangelio de Mateo 26-27. La participación en el pan y la copa muestra nuestra comunión como pueblo de Dios con la persona y la obra redentora, salvadora de Cristo. Entonces, no es cualquier práctica. No es cualquier cosa que nosotros hacemos en cualquier otro contexto. No, la participación en la Santa Cena con el pan y la copa, estamos expresando nuestra verdadera comunión como pueblo de Dios con la persona y obra de Cristo. Entonces, si esto es así, hermanos, a partir de la Santa Cena, entonces cada creyente adora a Dios y expresa su gratitud al Señor. ¿Por qué? Porque la Santa Cena trata de lo que Dios ha hecho en Cristo. Si la Santa Cena trata lo que Dios ha hecho en Cristo, significa que la adoración exclusivamente en quién se centra. ¿En quién se centra en la Santa Cena la adoración? En Cristo. En lo que Dios ha hecho en Cristo, o sea, el sacrificio, y no en nuestras necesidades como creyentes. Por eso es que insistentemente nosotros les decimos que cuando participamos de la Santa Cena no proyecten su adoración en relación a sus necesidades. Porque la Santa Cena no trata de nosotros, aunque nosotros estamos involucrados en una manera directa, sino que nosotros estamos en completa adoración a Dios por el enorme amor expresado en su Hijo Jesucristo, y no en nuestras necesidades. Ahora entendemos por qué siempre estamos hablando de este punto. Por todo lo que representa la cena, no se puede uno tomarlo o participar a la ligera. Es decir, no debe haber pecados sin confesar, ni discordias entre creyentes sin resolver. Esto lo vamos a ver un poquito con más detalle más adelante. Por eso, mismo Corintios 11, 27 a 32, habla exclusivamente la importancia del autoexamen para uno participar de la Santa Cena. Entonces, hasta aquí hemos dicho dos cosas fundamentales sobre la Cena del Señor. Uno, que fue instituido ¿por quién? ¿Por quién fue instituida la Santa Cena?
por Jesús, no por esta iglesia, no por ninguna otra iglesia, no por ningún otro líder de una congregación, así se llame anciano. No, tiene que ver con una indicación, una ordenanza de parte del Señor. Y la segunda cosa, en la Santa Cena, ¿en quién se centra nuestra adoración? ¿En quién debe centrarse nuestra adoración? En Cristo, por la obra que Él ha hecho. Entonces nosotros cuando estamos participando de la Santa Cena, tenemos que estar dentro de esa perspectiva espiritual para estar dispuestos a tener un tiempo de adoración al Señor en la Santa Cena. Hace un momento les estaba mencionando de que por qué nosotros como iglesia estamos, diríamos, participando de la Santa Cena o celebramos la Santa Cena cada primer día de la semana, cada domingo, cada vez que nos reunimos. Aunque el Señor no dejó, y aquí quiero que pongan atención a este detalle, aunque el Señor Jesús no dejó alguna indicación sobre la regularidad de la práctica de la Santa Cena, es decir, la iglesia pudiera celebrarlo las veces que quisiera. Sin embargo, la iglesia del Nuevo Testamento hacía la celebración cada primer día de la semana. Y esto lo digo con mucho respeto a otras congregaciones que tienen una perspectiva distinta de esto, porque sencillamente parece ser que la práctica de la iglesia del Nuevo Testamento era esta, lo que leí en Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Había, y un montón de otros textos más relacionados en esta práctica, de que la iglesia introdujo esta práctica guiada por el Espíritu del Señor, como iglesia del Señor, a la práctica de la cena del Señor cada primer día de la semana, en consonancia con aquel evento sorprendente que es la resurrección misma del Señor. Entonces, diríamos que en esta congregación, un elemento fundamental para tener la regularidad de la Santa Cena cada primer día de la semana tiene que ver con la práctica de la iglesia del siglo I. Ahora, si la Santa Cena puede sufrir algún deterioro, y lo que justamente yo les estaba mencionando anteriormente, podemos nosotros sentirnos a la rutina, la amenaza y todo, y algunos proponen quitar la frecuencia de la Santa Cena para combatir la rutina, pero como la Santa Cena es una expresión de mi comunión y soy bendecido por esta práctica en comunión con mis hermanos, saben que la solución no está en quitar la frecuencia, la solución está en nuestro corazón, en nuestra disposición. Ahí está la solución. Y esto siempre va a ser un asunto personal delante del Señor, todo el tiempo. Ahora, y aquí vamos a conversar de varias como preguntas para tratar de abordar el tema de... Hasta aquí he dicho algunas cosas, como 3 cosas básicas de lo que es la Santa Cena, de la cual creo cualquiera sea la manera como celebran la Santa Cena en cualquier congregación, estamos de acuerdo. 1, que fue instituido por el Señor. 2, que se centra en el sacrificio de Cristo como una muestra de la gracia del Señor. Y esta es una práctica que va a ir hasta que el Señor regrese por segunda vez. Son cuestiones elementales de por qué nosotros o una congregación cristiana establece la Santa Cena y lo practica. Ahora, en relación a otras cuestiones, diríamos, prácticas, aquí yo quiero mencionar y quiero hacer la aclaración en el sentido de que lo que voy a mencionar a partir de ahora, en base a haber sentado esas cuestiones básicas, elementales, es lo que más o menos nosotros entendemos como congregación cómo podría desarrollarse la Santa Cena en el contexto de cada uno de nosotros, de aquí de esta iglesia. La administración de la Santa Cena dentro de algunas prácticas eclesiales a veces se destina que solamente los oficiales de una iglesia pueden o están debidamente calificados para celebrar la cena.
En este sentido, nosotros no abogamos por una especie de sacerdotalismo, sino por una participación y administración desde la perspectiva de todos los santos, los sacerdotes de todos los santos. En este sentido, CBT se acostumbra que todo creyente, aquí, en esta congregación, lo que ocurre aquí, lo que ustedes ven, sencillamente estoy ratificando lo que estoy mencionando aquí, hermanos están aquí, pueden y están dirigiendo la Santa Cena. Tengo compañeros de estudio en otras iglesias, cuando ellos están de viaje y les toca celebrar la Santa Cena, no lo pueden celebrar ningún creyente, tiene que ser otro de su par, es decir, un anciano también. Y entonces normalmente ya cada vez que él me llama, me dice, hermano, por favor si podías venir a ayudar a celebrar la Santa Cena en mi congregación. Y ellos tienen esa modalidad. Pero usted va a identificar que nuestras congregaciones como esta no está dirigido directamente hacia un oficial, de un anciano de la iglesia, sino que los hermanos aquí pueden participar y dirigir la Santa Cena. Pueden hacerlo con toda normalidad. Por el otro lado, ¿quiénes deben participar en la Santa Cena? ¿Quiénes deben participar? Y aquí vamos a las preguntas. ¿Quiénes deben participar de la Santa Cena? ¿Quiénes? Todos los cristianos, los creyentes, nacidos de nuevo, hombres y mujeres. Porque la Santa Cena fue instituida por el Señor y para sus discípulos. Además, aquellos creyentes que están o forman parte de una congregación local, esto es otro asunto importante, porque la práctica de la Cena del Señor no es como irnos al mall, ¿no? Ustedes cuando van al mall, por ejemplo, van al patio de comida. En primer lugar, ustedes van cuando quieren, no necesariamente domingo, ¿no? Van al mall. Se van allá, encuentran el patio de comida y ¿cómo deciden dónde ir a comer? ¿Cómo deciden? Bueno, dependiendo de lo que usted quiere comer. Entonces va y compra, y come, y se va, y listo, se acabó todo. Pero la participación de la Santa Cena, tal como fue instruida por el Señor y la iglesia del Nuevo Testamento empezó a practicarla, está relacionado con una congregación local. Por eso es que la práctica de la Santa Cena no debe ser entendido como una práctica o un servicio de delivery. Es decir, que tú vienes acá, te sirves y te vas. O te vas a otro lado donde hay Santa Cena, te vas, te sirve y te vas. No, está relacionado con una congregación local y no como un servicio que uno hace así por así. La práctica de la Santa Cena está ligada a una comunión y comunidad de creyentes reunidos en una congregación local en el nombre de Cristo. Esto es importante que ustedes deben considerar. Ahora, si usted está de viaje, ¿debes participar de la Santa Cena? Vamos a imaginar que usted está de viaje. ¿Cuántos creyentes no viajamos por todos lados? Yo siempre recomiendo a los hermanos, cuando están de viaje, busquen siempre una congregación para participar del culto dominical y así participar de la Santa Cena. De ser posible, siempre les recomendamos, preséntate ante los hermanos de esa congregación donde usted está asistiendo por una cuestión eventual, como un viaje. Preséntate, date a conocer y condúcete en todo momento con toda honestidad en las nuevas congregaciones donde usted va a participar o asistir. Le recomendamos siempre hacer eso. Otra pregunta. ¿Puede un creyente no bautizado participar de la Santa Cena? ¿Puede un creyente no bautizado participar de la Santa Cena? No. Muy bien. La Santa Cena, en primer lugar, cuando hacemos esta pregunta, es que la Santa Cena es para todos los creyentes. Entonces no es para todos los creyentes. Si ustedes responden no a esta pregunta, entonces la Santa Cena no es para todos. Es solamente para los bautizados. Pero como que no encontramos mucha relación eso con lo que dice el Nuevo Testamento, porque la Santa Cena es para todos los creyentes en Cristo.
la pregunta que viene detrás de esto es de que si un creyente no bautizado puede participar de la Santa Cena, la pregunta inmediata que viene en este punto es, ¿por qué no te bautizas? Ahí está el asunto. ¿Por qué no te bautizas? Pueden haber distintas respuestas. Te vas a sorprender escuchar las respuestas de creyentes de por qué no se bautizan. Uno, no tengo tiempo. Otro, sí, cuando hubo bautismo estuve de viaje. Otro, es época de frío. Entonces, voy a tener mucho frío, ¿no? Y otro, hermano, yo no me bautizo en piscina, yo quiero río, ¿no? Y hay un montón de cuestiones que están ahí, pero ¿saben qué? Aquellos creyentes que no se bautizan, yo le animo en esta mañana a indagar en su corazón y reflexionar sobre las razones de por qué tú no te bautizas hasta el día de hoy. Sabiendo que el bautismo es una identificación pública con el Señor y que esto debe ocurrir inmediatamente después de que tú has decidido seguir a Cristo. ¿Por qué no te bautizas? Siempre hago esa pregunta. Más allá de buscar las estrategias de dar una respuesta que sí debes participar o no debes participar, yo te hago la pregunta, ¿por qué no te bautizas? Y así nosotros podemos solucionar este asunto de por qué nosotros no te bautizas. Ahora, otra pregunta. Un hermano, una hermana, una creyente, una congregación local en disciplina por la iglesia, ¿puede participar de la Santa Cena? Y lo que siempre decimos es, y tratamos de evitar ser aquí, diríamos, inmisericordes con los hermanos, animamos siempre a que los hermanos se pongan pronto en cuenta con el Señor. Y con sus hermanos para estar listo para participar en la bendición de la Santa Cena. Siempre vamos a animar eso. Más allá de decirte, no, aquí no, espera. Nunca ha sido el lenguaje esto de este liderazgo por lo menos. Ahora, ¿cómo me preparo para participar en la Santa Cena? ¿Cómo me preparo? ¿Cómo te preparas para participar de la Santa Cena? ¿Cuándo empieza la preparación? En este momento, la perspectiva y la sugerencia para ustedes y cada uno de nosotros es cómo nosotros nos preparamos para la Santa Cena. Y decía alguien que la preparación de la Santa Cena, más allá de poner un día, pero sí debería empezar un día antes. Es decir, toda la familia ahí en el hogar, papá, mamá e hijos, todos están preparándose para participar del culto dominical. Eso significa que toda familia en Cristo que participa en esta congregación, nunca la participación en el culto, donde está incluido la Santa Cena, debe ser un asunto tomado a la ligera, tomado el domingo. A ver, todos nos levantamos domingo, a ver, creo que hoy día tengo libre, vamos a la iglesia. O hoy día estoy muy ocupado, entonces voy a hacer otra cosa. O entre iglesia y allá, mejor voy allá y después como el mensaje lo graban por Facebook, entonces ya después lo miramos y solucionamos el asunto. No, la preparación en la Santa Cena debe empezar el día anterior, todos ahí dispuestos a participar y además de eso, si en la familia hay creyentes, el papá es creyente, la mamá es creyente y algunos hijos son creyentes, porque no todos van a ser creyentes, les animamos a que todos estén acumulando pensamientos en relación a Cristo, en relación al sacrificio de Cristo. Si tienes otras preocupaciones que son normales en la vida, pida al Señor que te ayude a concentrarte en el Señor Jesús y lo que ha hecho en la cruz. Entonces, si estamos preparándonos un día antes, los que tenemos hijos pequeños, tenemos que anticipar las cosas, todo siempre con anticipación. Y debemos nosotros pensar en la Santa Cena como familia, participando como familia. Hay situaciones donde pasan y uno no puede participar como familia, como el día de hoy. No pude venir con toda mi familia al temprano porque uno de mis hijos se puso mal y entonces tenemos que atender y ahí buscar algunos hermanos que nos ayuden y todo, y entonces se interrumpió todo. Son cosas que pasan, pero hermanos, aquí invoco a todos los hermanos, familias, padres, madres, hermanos en Cristo, prepárense para participar de la Santa Cena.
del culto dominical. Traigan a toda la familia como hijos. Aquellos que tienen hijos adolescentes, yo sé que esto va a ser complicado. Va a ser complicado. Esto deberían trabajarlo mucho más en relación a participar del culto dominical. Pero si tú tienes hijos pequeños, empieza ahora, porque más tarde va a ser complicadísimo. Empieza ahora en que el domingo, el primer día de la semana, venimos a participar en la adoración al Señor, que incluye la Santa Cena. La Santa Cena, si traes a tu familia, siéntense en la Santa Cena. Hágales participar en la Santa Cena a tus hijos. Hágales preguntas cortas, chiquititas, de acuerdo al nivel, al tamaño de tu hijo. Pregúntale por qué nos están dando, por qué los hermanos pasan con la copa, por qué nos dan el pan, qué significa eso. Haga pequeñas conexiones en ese momento con tus hijos. Les animo a hacer esto. Entonces, durante la Santa Cena somos guiados por el Espíritu para participar dentro de la intimidad de la adoración, y así somos guiados en el mismo Espíritu a compartir pensamientos con respecto a la cruz de Cristo. Entonces eso animamos aquí en la congregación. Estamos en la Santa Cena, pues todos los creyentes debemos estar siendo sensibles al Espíritu Santo para, si ya nos estamos preparando, prepárate con una lectura, prepárate con una reflexión, y el Señor te va guiando y el Señor lo permite, podamos participar juntos como congregación aquí. Otra pregunta, y esta pregunta tiene que ver con nuestras visitas. Las visitas, ¿pueden participar de la Santa Cena? Los que nos están visitando. Y algunas veces yo debo, a veces somos de repente un poco bruscos como iglesia, decirles, ¿saben qué? Las visitas no pueden participar. Y pueden que se sientan excluidos en la adoración que nosotros hacemos aquí, y no debe ser así. ¿Qué hacemos con las visitas? Gracias a Dios que nos visitan, y están siempre bienvenidos a aquellas visitas que están aquí en esta mañana. Aquellos que nos visitan habitualmente, yo le animo en esta mañana a considerar su situación delante de Dios y preguntarse, ¿cómo estás tú con Él? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué has venido a esta congregación? Si no entienden ni tienen idea de lo que están haciendo, es decir, la Santa Cena está pasando por ahí, pedimos que se abstengan. Estamos para ayudarte. Si eres de otra confesión, como católica o cualquier otra congregación, tómate un tiempo para saber lo que nosotros pensamos sobre la Santa Cena, y solo después dispón tu corazón para participar. Vamos a animar siempre esto. A los sugieres que están aquí y trabajan todos los domingos y nos ayudan en la distribución del pan y de la copa, les animamos siempre a tener un carácter en el Señor para tratar a todos por igual, y siempre mostrando la gracia del Señor a todos, y que nadie salga y se sienta excluido aquí en la adoración al Señor. Entonces eso siempre es una recomendación que nosotros debemos tener. Entonces, hermanos, mira, hemos abordado varias preguntas. Espero que eso haya servido para que más o menos ustedes tengan una idea de por qué hacemos lo que hacemos en esta congregación sobre la Santa Cena. Y una cosa final, que siempre se ha mencionado siempre desde este púlpito. En la congregación, en esta iglesia, no tenemos dos cultos, aunque siempre le llamamos la primera parte y la segunda parte. No, tenemos un solo culto, solamente que hacemos un break para saludarnos entre todos nosotros. Participen en la cena del Señor cuando vengan temprano. Todos los creyentes estamos llamados a participar desde muy temprano en el culto de adoración al Señor. Que el culto de adoración al Señor sea realmente con un corazón abierto a escuchar la palabra del Señor. Y otra cosa que siempre estamos mencionando es que se dan cuenta ustedes que las ofrendas normalmente lo recibimos al final de la Santa Cena. En esta congregación tenemos esta práctica, porque no queremos desconectar la ofrenda de la adoración al Señor a la que hemos venido a hacer. Esta iglesia no se reúne para recoger dinero. Hermanos, no se reúne para recoger dinero, no. Se reúne para adorar al Señor. Y aquellos hermanos que en el Señor disponen de una ofrenda para entregar en esta congregación, lo hacen en el contexto de su adoración al Señor. Y eso normalmente ocurre casi a la mitad del culto que desarrollamos. Así es que quiero animarles con estos pensamientos a que
la Santa Cena, como hemos venido practicando aquí, está en relación con la institución del Señor, con el objetivo que se busca y algunas cuestiones prácticas que nosotros hacemos, todo con la finalidad de que Cristo sea glorificado en lo que hacemos en la Santa Cena. Amén. Y si alguno de ustedes no está de acuerdo con algunas cosas, algunas prácticas, hermanos, esperemos que estemos de acuerdo en las cuestiones centrales. Y de ahí las otras cosas, hay tantas otras maneras de hacer lo mismo. Así que vamos a orar al Señor dando gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque cada domingo que nos reunimos aquí, Señor, podemos recordar lo que tú has hecho al enviar a Jesucristo en la cruz a morir por cada uno de nosotros. Estamos agradecidos y bendecidos por eso, Señor. Gracias, Padre. Y deseamos de todo corazón que cada vez que estamos aquí, Señor, reunidos alrededor de la mesa de la Santa Cena, sea un espacio para adorarte, para glorificarte, Señor, para unión contigo. Y, Señor, recibe nuestra adoración cada domingo cuando nos reunimos aquí. Y si asistimos a esta iglesia por X motivo, que sean corregidos nuestros pensamientos para venir a esta congregación y solo disponer nuestro corazón para adorarte. Gracias, Señor, te damos esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Muchas gracias.